Hola, soy Hongi, hoy le contaré una historia que me pasó allá por los años 1981 y 1982. Érase una vez una mañana de un 14 de junio de 1981, recuerdo perfectamente que estaba en la ciudad de Nueva York, y eran las 11 de la mañana, yo despertaba felizmente. En ese tiempo yo tenía mis 25 años de edad, y ya no vivía con mis padres, ya vivía de forma independiente. Recuerdo que hace 3 meses atrás, había conseguido una consola de las Atari 2600, que en ese tiempo estaban de moda y eran baratas. Pues ya estaba aburrido de jugar el mismo videojuego, ya que en ese tiempo los videojuegos eran de gráficas 8 bits, y aún, los videojuegos en 3D no salían. Pues cogí las llaves de mi casa, y salí de mi apartamento. Me fui a una tienda en donde vendían juegos pirateados y de menor precio, ya que en ese tiempo, tener un videojuego era de lujo. Me fui a la tienda, y había un señor de aproximadamente 50 años, tenía una mirada muy rara, no quise tomarle en cuenta su apariencia física, y le pregunté al hombre. Oiga, ¿tiene videojuegos pirateados? El hombre me dijo. Sí lo tengo. Pero tengo uno en especial que nadie lo ha visto, y nadie lo ha jugado, es un videojuego que salió hace muy poco tiempo. Al escuchar lo que me dijo el tipo, me quedé un poco sorprendido sobre de qué clase de videojuego me iba a mostrar. El hombre se va a la parte de al fondo de la tienda, y el tipo no duró ni 2 minutos en regresar. Se me acerca, y vi que en sus manos, llevaba un cartucho con una carátula que se veía muy borrosa, que apenas ni se podía ver bien qué decía el título. El tipo tenía una cara de preocupación, como si el juego no tuviera nada bueno. Él me dijo, tómalo, es gratis, espero que lo disfrutes. Lo decía con un tono de preocupación. No le tomé en cuenta su expresión, y me fui a la casa, quería saber qué cosa especial tenía ese juego. Entré a mi apartamento y me fui a mi cuarto, y me senté en la silla, cogí mi consola Atari 2600, y metí el cartucho en ella. Prendí el televisor, y quise esperar unos 10 segundos. Pero pasó algo muy raro, se empezó a escucharse como un sonido de interferencia similar a las del VHS. El sonido de interferencia duró como 5 segundos y ahí salió la imagen, por una extraña razón, el videojuego no tenía introducción ni se veía cuál era el nombre de la compañía que la creó, solo salió la parte del menú del inicio, pero cuando vi la parte del menú del inicio, me quedé con una cara de what the fuck. El menú del inicio contenía una imagen que se veía muy distorsionada, y sonaba una música que se escuchaba muy distorsionada y aguda, que empecé a bajarle el volumen del televisor. La imagen mostraba a una persona, pero no se podía percibir bien, la imagen se veía muy distorsionada y difícil de visualizar. Se me hizo un poco extraño. Aquella música que sonaba de fondo se escuchaba muy fea y distorsionada, pero al bajarle el volumen, alcancé a percibir que era una música con un tono algo melancólico y triste y muy rara. Le puse play al juego, y ahí aquella música rara y perturbadora se fue, y el juego ahí empezó. El juego tenía unas gráficas típicas las de un videojuego 8 bits de aquella época, pero el personaje que yo controlaba se trataba de una persona de piel clara, su cuerpo era algo delgado, tenía un cabello corto de color negro, aunque por las gráficas pixeleadas de 8 bits, se hacía difícil saber qué tipo de persona era. Cuando movía al personaje utilizando una de las teclas del mando, la animación del personaje al caminar era muy extraña, como si tuviera dificultades al caminar. Lo único extraño que noté, es que cada vez que hacía caminar al personaje, sonaba una música muy extraña que sonaba a 8 bits, era una música muy similar a la de Hayao en 1978, pero en versión 8 bits y más lenta. El lugar en donde estaba el personaje, era una especie de callejón o calle que estaba algo agrietada, y se veían como unas casas de 4 pisos que estaban hechas de ladrillos y estaban también algo deterioradas. Empecé a sentir una sensación rara como de tristeza, el personaje tenía una expresión algo triste y de preocupación, seguía avanzando el personaje con el mando, hasta llegar a un callejón sin salida y que estaba lleno de grietas y grafitis. Mientras que el personaje lo movía para allá, sonaba un sonido de una brisa muy fuerte, como si hubiera mucho viento, aunque el juego enfocaba al personaje de forma aérea, se podía ver que el clima estaba bastante nublado, tan nublado que se veía muy real. Lo que notaba de raro, es que cada vez el sonido de la brisa se hacía mucho más fuerte, que sentía como si ese sonido estuviera sonando cerca en donde estaba, y no en el juego.
Lo extraño, era que justamente cuando me asomé en la ventana, el cielo estaba demasiado nublado y un tono gris muy azul, se me hizo muy raro, pero pensaba que solo era coincidencia y que el juego que estaba jugando, me hacía sentir que me estaba volviéndome loco, pero no era así, seguía jugando el juego para ver qué más pasaba, por una extraña razón, el personaje que yo controlaba, se quedó paralizado cerca del callejón deteriorado junto a un terreno vacío lleno de piedras rotas. El personaje se arrodilla ante lo que parecía ser un cadáver, pero lo que me impresionó fue la sangre derramada del cadáver que se veía muy realista. El personaje empieza a llorar, sus llantos sonaban muy tristes y fuertes, y a la vez su llanto sonaban muy agudo. Lo extraño, es que el sonido del llanto sonaba muy nítido y con una calidad increíble, como si el sonido no hubiera sido hecho a 8 bits. El personaje deja de llorar y hay como un silencio que dura como 13 segundos, el silencio se quita, y de la nada aparecen 3 personas acercándose al personaje, parecían que eran personas de piel oscura, y tenían unas camisetas con mangas cortas de color rojo, otras eran grises y azules, tenían unos vaqueros de color grises. Lo extraño es que los personajes se veían muy bien detallados y casi ni se le notaban mucho sus píxeles de 8 bits, lo cual se me hizo muy raro. Aquellos personajes se acercan al personaje que yo controlaba, y lo que yo veo fue algo bastante horrible. Aquellas personas golpean de forma horrible al personaje que yo estaba controlando, lo empiezan a golpear muy fuerte, que mi personaje empezó a hacer gritos muy agudos, como los de una mujer. Los golpes sonaban muy realistas y crudos, aquellos sujetos golpeaban sin parar a mi personaje que lo dejan ensangrentado y a la vez sucio, aquellos sujetos se van de la zona, y mi personaje estaba tirado en el suelo con sangre saliéndole en su estómago. Las gráficas de la sangre se veían muy real, en vez de verse con gráficas en 8 bits, tenía una calidad gráfica muy realista que parecía que si yo tocara esa sangre en la pantalla, me iba a manchar. Era muy extraño, que un videojuego de 1981 tenga ese tipo de efectos increíbles como si se tratara de un videojuego de los actuales. El personaje que controlaba estaba agonizando de forma desgarradora, no podía levantarse del suelo, toda la sangre salía de su estómago. Juro que me empecé a sentirme muy horrorizado al ver esas imágenes tan violentas y realistas del videojuego. Mi personaje empezaba a decir: "Él ve", como 5 veces, su voz sonaba como la de una chica de 22 años. Pues él ve, que en español significa, ayuda, lo cual cada vez me quedaba más what the fuck. Luego de eso, la pantalla se pone en negro por 10 segundos, y la pantalla negra se quita, y de la nada empiezan a aparecer imágenes muy raras, imágenes que no tenían sentido y ninguna explicación. Aquellas imágenes salía una chica de cabello corto y negro. La primera imagen era la misma chica pero con una chaqueta de color gris, y unos pantalones de color rojos. El lugar se veía que era un callejón lleno de manchas y grietas en las paredes, y junto a una reja de metal oxidada. Lo único que notaba de raro, era que la chica tenía una expresión de tristeza, y de preocupación como si algo muy malo le estuviese pasando. En casi todas estas imágenes salía con esa expresión vacía y sombría, como si quisiera suicidarse. La segunda foto era mucho más rara y extraña, estaba la misma chica, pero metida dentro de una casa que se veía bastante sucia y fea, como si fueran esas casas que están en los barrios más pobres, algo así se veía. La chica tenía la mano muy huesuda, como si ella estuviera sufriendo de desnutrición. La cara de la chica era muy sombría, seria, y a la vez apagada, y sus ojos reflejaban tristeza, dolor, venganza, injusticia, envidia, odio, y más de esas cosas. La tercera imagen era mucho más perturbadora y extraña, mostraba a la misma chica que estaba cubierta entre unas sábanas que hacía que solo se le viera su cabeza, tenía una mirada y una expresión muy seca, como si ella no tuviera emociones, como si estuviese muerta pero a la vez viva. La chica tenía el rostro bastante sucio y demacrado, como si no comiera o no se bañara durante algún tiempo. Y más de estas imágenes raras se empezaron a ponerse. Las imágenes iban acompañadas de una interferencia y silencio que me hacía sentir incómodo. A cada rato salía un texto en blanco que decía: Ishe, que en español significa, es ella. Luego de eso la pantalla se pone en negra por algunos segundos, y lo que muestra, es bastante horrible y fuerte. La imagen mostraba a la misma chica pero acostada en una camilla de pacientes, y no tenía aquella chaqueta o camiseta, sino que estaba sin camiseta mostrando su torso y estómago, pero lo más horrible, era que tenía una cortada larga que le dibujaba una especie de barbero en el centro de su estómago. Era una herida profunda y grande, lo cual al ver eso, me dio bastante náuseas y horror al ver esa imagen tan fuerte. Juro que ya quería apagar el televisor, pero no lo hacía, quería que yo siguiera viendo todo eso.
y luego volvieron las mismas imágenes que había visto antes, pero estaban más distorsionadas, que empezaron a escucharse unos gritos bastante fuertes. Los gritos se hacían mucho más estremecedores y fuertes, no podía soportar esos gritos horribles, las imágenes de la chica con mirada suicida y cabello corto se volvían más distorsionadas y borrosas, se escuchaba una brisa de viento muy fuerte, y se escuchaba otra vez la voz de la chica diciendo, "Helme", todo se estaba volviéndose muy perturbador y horrible, pero de la nada se van los gritos horribles y el sonido de la brisa, y de repente se escucha una voz grave que decía, "Saberegel, Saberegel, Saberegel". Lo decía una y otra vez, la voz creo que trataba de decir que yo salvara a la chica, lo cual estaba tan what the fuck que no sabía qué hacer. En la pantalla se pone otra vez negra, y sale unos textos en blanco con un toque algo macabro que decía en inglés. ¿Sabes? Esa chica que de las imágenes que tuviste, era el mismo personaje que tú controlabas en el juego. ¿Sabes? Este juego fue hecho para que solo tú sepas de su triste historia, y la horrible situación que ella está viviendo. Ella fue torturada, violada, amordazada en aquel apartamento semiabandonado de la calle East Village. Ella quiere suicidarse, si no la salvas, pronto ella caerá del tejado ese horrible apartamento y morirá hecha pedazos. Pero lo que más me quedó con cara de what the fuck, era que la calle East Village estaba muy cerca a la calle en donde se situaba mi apartamento, lo cual me asustó mucho más, y sabía que algo malo estaba pasando. De la nada el televisor de apaga de golpe, y la consola expulsa el cartucho del juego, y juro que quería tirarlo a la basura. Es macabro el juego, y nunca más saber de las horribles cosas que vi en este videojuego. Pero no quise echarlo a la basura, más bien quise guardar el cartucho del juego para mostrárselo a la policía, y saber quién es esa chica y quién hizo este bizarro juego.